Hola, soy Tulio Coppola, tengo 26 años y soy un voluntario italiano que trabaja en NASA. Hoy estamos aquí por un nuevo capítulo del podcast A Dónde Voy. Tenemos la suerte de entrevistar a Andreina. Hola Andreina, ¿cómo estás? Hola Tulio, bien, ¿y tú? Bien. Cuéntanos un poco de ti. ¿Hace cuánto llegaste en Ecuador? Hace 3 años, ¿Y cuántos años tienes? 18, Y estás aquí desde 3 años. sí, ¿Por qué saliste de tu país? por la situación económica. Más o menos nos Y puedes hablar un poco de cómo era la situación. era un poquito dura que, por ejemplo, si había para desayunar, no había para almorzar o solo cenar y así. ¿Te recuerdas un poco cómo era la situación antes de la crisis económica de Venezuela? ¿Cómo vivías tú con tu familia? Bien, tenía una buena economía, había buen trabajo y todo bien. ¿Y empezaste a viajar sola o viniste aquí con otras personas? No, yo me vine con una prima. Yo me vine con una prima cuando tenía 15 años. ¿Y ella se quedó aquí o...? Ella siguió su rumbo. Ella siguió su rumbo y yo me quedé sola. Más o menos, ¿cuánto duró el viaje? ¿Cómo viniste? ¿Caminando o en bus? En bus, me vine en bus. Duré 5 días para llegar. ¿Pasaste por la Colombia? Sí, por Colombia pasé. ¿Y no te quedaste por una decisión tuya o porque tenías ya en la cabeza de venir aquí en Quito? No entendí esa pregunta. ¿Cuándo empezaste tu viaje? Llegaste, la primera ciudad donde te quedaste más tiempo fue aquí en Quito, ¿no? No, Lago Agrio, el oriente. Yo llegué allá. ¿Y cuánto te quedaste más o menos? Como unos 4 meses, ahí me fui a Machala por unos 6 meses, más o menos, y ahí ya pues vine a Quito. Y podemos hablar un poco de cómo fue tu vida en estas diferentes ciudades, como en Lago Agrio y después en Machala. Bueno, en Machala sí fue un poquito dura porque me quedé sola. Mi prima se fue y me tocó estar sola. Luego me fui a Machala y fue también duro. Fue duro. Sufrí maltrato por varias personas. Y luego ahí fue donde mi mamá puso la denuncia por desaparición. Tenía 2 meses que no me podía comunicar con ella y por algunos motivos, y bueno, se asustó y puso la denuncia. Y fue donde la DINAPEN llegó donde yo estaba, me rescataron y me llevaron a la institución Alas de Colibrí. Ahí duró 1 año y 3 meses hasta que me pasaron para acá, para Casa de Autonomía, porque terminé mi proceso. Vale. Entonces, cuando llegaste, al principio no estabas en alguna asociación Al principio no, y no encontraste ningún tipo de ayuda. no, me tocó salir adelante sola. Entonces, no tenías ningún tipo de ayuda y ahí trabajabas, hacías algo. Pues cuando recién llegué, yo me vine con la intención de que cuidarle la niña a mi prima. Me dijo que me iba a pagar por cuidarle la niña. Y bueno, yo me vine con ella, confié en ella. Y resulta y acontece que como al mes me empezó a decir cosas, a insinuarme cosas. Y ahí sufrí explotación sexual de parte de ella. Y pues ahí ella decidió irse a otro país porque pues la estaba buscando la policía. Y bueno, en Machala conocí a una persona también, hizo lo mismo, una persona muy mayor. Yo tenía ahí todavía tenía 15 años. Me hizo lo mismo, sufrí maltrato y explotación también. Así pasé esos 6 meses y fue duro. Sí, fue duro y pues gracias a Dios, yo digo que madre es madre y no sé, ella sentiría algo, que esos 2 meses sí estuve sin comunicarme con ella y puso la denuncia y ahí fue donde me pudieron rescatar. Y pues bueno, actualmente estoy viviendo aquí en Casa Isabel y pude culminar mis estudios. Ya soy bachiller, hice varios cursos y trabajo. Y desde cuando llegaste aquí en Quito, ¿cómo te encuentras? Bien,
Estoy bien emocionalmente, físicamente, me siento bien. ¿Tienes amistad con gente de Ecuador? ¿Nos puedes contar un poco cómo ve la gente de Ecuador? Pues bien, me di la oportunidad de conocer a más personas porque después que me pasó todo esto, pues sí me da un poco de miedo a darle mi confianza a las personas y creo que eso es una parte de mí, ¿no? Yo creo que nos tiene que pasar muchas cosas para poder aprender. Y por los momentos, pues bien, eso, no sé, me tranqué. ¿Nos puedes contar un poco de tu vida en el colegio? ¿Qué te gusta estudiar? Pues bien, chévere, aunque no llegué presencial, no, pues estudié virtual y pues bien, es una experiencia bien, aunque un poquito complicada porque los estudios aquí son como que más duros, pero bueno, lo logré, que es lo más importante. Ajá. ¿Está algo que te gusta más? ¿Cómo? ¿Cómo está algo que te gusta más estudiar? A mí me gusta lo que es belleza, siempre me ha gustado, ¿para qué? Obviamente. Yo digo que, bueno, ya yo hice 3 cursos, pero ahorita estoy con buscar un curso más profesional y a intentar ¿Es esto que quieres hacer en el futuro? esto, sí. ¿Qué me pregunta? No lo escuché. Si es esto que quieres hacer en el futuro. Si es esto, Sí, estudiar de belleza. belleza, sí. Sí, eso es lo que quiero, pues yo creo que es algo de que me motiva y es lo que me gusta. Cuando tú trabajas algo que te gusta, lo haces con más emoción y te dedicas más. Y si tenemos que pensar un sueño, Yo digo que mi sueño sería viajar. viajar, ¿dónde Viajar quieres ir? y algún día regresar a mi país. Pero no como la niña que vieron, sino como la mujer fuerte que soy ahora. Entonces, echas bastante de menos tu país. ¿Extrañas tu país? Mucho. Y a mis padres, ¿para qué? Los extraño mucho. Yo creo que estos 3 años me han servido mucho y también le doy gracias a Dios, ¿no?, que me pasó todo esto, más que todo porque tengo una hermanita de 6 años y me sirvió de experiencia esto y puedo aconsejarla en un futuro y eso. ¿Qué extrañas más de tu país? ¿Ves diferencia entre Ecuador y Venezuela? Extraño más de mi país, pues, las costumbres, la comida, aunque aquí se puede hacer, pero no es lo mismo. Yo digo que se extraña más las costumbres, el pasar con la familia, los momentos más bonitos y todo eso es lo que más me hace falta. Y si nos puedes explicar algunas costumbres que son diferentes, que puede ser que nosotros no conocemos. Las hallacas. Las hallacas, y el divertirse con los amigos. Y por ejemplo en Venezuela, y es lo que he visto yo, es como que el feliz año al vecino, hasta el que no le habla, le da el abrazo. Aquí a veces como que da esa mala impresión de que tú vayas a abrazar a una persona que no conoces o te lo rechace. Entonces yo creo que eso para mí es lo más bonito. Compartir en familia, con vecinos, para mí es eso. Entonces, aquí es un poco más frío. Más como que tú dices, me da miedo, ¿será que lo hago o no? Entonces te retienes a muchas cosas por lo que te vayan a decir o te vayan a juzgar o ciertas cosas. ¿Estás feliz de la decisión que tomaste cuando decidiste salir de tu país? Al principio, no. Después que me empezó a pasar toda esta cosa, yo decía, no, ¿por qué? O sea, era como que esa niña que había ahí se había destruido, sinceramente, de todos los maltratos, insultos. Me juzgaban sin saber mi historia, el miedo. Entonces, al principio era como que no. Yo decía, me quiero morir. Pero eso, a pasar el tiempo, yo me fui dando cuenta que cada cosa que me pasaba tenía que aprender de cada para poder ser la Andreina que soy hoy en día. Y pues ahorita pues veo la vida diferente. Y yo creo que han visto casos más peores que los míos, entonces es como que
hablo ahorita y me gusta hablar de esto porque fue algo que no se olvida, pero sí se supera. Y me gusta hablar de esto porque le puedo compartir un poco de mi historia a chicas que en verdad lo pueden necesitar y que no tengan miedo de decir lo que siente o hablar con una persona para que la puedan ayudar si le pasa este tipo de cosas, buscar ayuda, que es lo más importante. Y yo sé que a veces nos da miedo, porque nos da miedo, tenemos tanto temor que nos da miedo buscar ayuda. Simplemente nos quedamos ahí atrapadas y no sabemos qué hacer. Y sabemos que el viaje de un migrante es difícil. ¿Tú tienes algunas palabras, quieres decir algo a la gente que se encuentra en esta solución, que está saliendo de su país o que está obligada a salir de su país? Primero, pensar, y también con quién, que no confíen en todas las personas. Puede ser familia, amigo, tu mejor amigo. Siempre tienes que ir más allá y es mejor prevenir que lamentar y escuchar. Que eso fue lo que me pasó a mí, no escuché. Y pues confié en una persona que pensé que como ella iba a salir adelante, pero no. Entonces lo que le podría decir es que piense antes de actuar. Y eso. Ahora dijiste que no escuchaste, entonces tengo una pregunta. ¿Tu familia te apoyó en esto o no? El salir de Venezuela. No. Bueno, yo le comenté a mi papá, entonces él me dijo que estaba bien, pero que hablara con mi mamá. Y yo le mentí a mi papá, ¿para qué? Yo le dije que sí iba a hablar con mi mamá. Pero yo no hablé con mi mamá porque es que yo también sufrí maltrato con mi mamá. Entonces fue algo también como que me impulsó a que me viniera a Ecuador. Tantos maltratos, a veces tomamos la peor decisión. Y no sé si fue la peor o la mejor, o para bien o para mal, pero fue la decisión que tomé. Y eso, mi mamá, por ejemplo, después que yo me vine y se enteró, pues ya no estaba de acuerdo. Y fue algo que yo me arrepentí por varios meses, porque nunca pensé que me hicieran lo que me hicieron. Pero bueno. Entonces, acabamos con la última pregunta. Cuando hemos hablado un poco del sueño de viajar y de regresar en Venezuela, una vez que, por ejemplo, te ves ahí en Venezuela, ¿qué querías hacer? ¿Cuándo qué? Una vez que logras regresar un día en tu país. Sí, llego a regresar un día a mi país. Sí, ¿cuál sería tu objetivo? ¿Cuál sería tu idea de...? Pues yo lo primero que haría es abrazar a mi papá. Yo digo que es algo que estoy anhelando de hace mucho tiempo. Y no sé, abrazarlo, decirles que los quiero mucho. Eso es lo primero que haría. Y decirles que los quiero mucho y que lo extrañé también mucho. Y eso será lo primero que haría. Y tratar de compartir estos, digamos, 3 años que tengo aquí sin poder disfrutarlos con ellos. Muchas gracias, y es importante compartir esa historia por lo que dijiste tú, porque esta gente que se encuentra en la misma situación, a ver, esta gente también que piensa que es su culpa. Esto creo que es un mensaje importante. Y también ver cómo reaccionaste a todo esto y que la vida tiene que seguir adelante. Sí. Entonces te agradecemos para compartir esta historia, y creo que a la gente que va a llegar va a ayudar un montón. Muchas gracias.